gracias al Señor por su misericordia, su bondad. Agradecemos al Señor por el privilegio que Él nos da de servirle, porque es un privilegio no merecido que se nos ha sido dado a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Voy a quitar la mascarilla, ya los hermanos bajaron, para que no digan que la palabra salió filtrada, sino que va a salir desde lo más íntimo de mi corazón y como está escrita, hermanos. Amén. Y sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor, hermanos que nos acompañan a través de la internet. Sean bienvenidos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y como les había dicho el domingo pasado, hablando acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios, decía que este domingo iba a compartir contigo qué es lo que te acerca a Dios. Y así, dicho sea de paso, he titulado esta prédica, Lo que te acerca a Dios. Y vamos a ir al capítulo 11 de Hebreos y vamos a leer el verso 6 nuevamente. Hebreos 11:6. Y cuando lo tengamos, hermanos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Hebreos 11:6. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Y dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de alabar, de bendecir tu nombre, de elevar cánticos a ti, Señor amado. Esperamos, Señor bendito, que estos cantos hayan sido agradables a tu corazón, Señor del cielo. Que mientras nuestra alabanza haya subido delante, Señor, de tu trono, de tu presencia, Señor, descienda tu palabra, tu instrucción, Señor, ese consejo, Señor amado, que trae vida a nuestro ser interno, que trae alimento a nuestro ser espiritual. Y te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que mientras tu palabra sea predicada, Señor, tú extiendas tu mano con prodigios y señales. Tú extiendas tu mano, Señor, con sanidades, Señor, o con aquellos, Señor, que necesita cada uno de los que estamos aquí, aquellos hermanos que nos ven, Señor del cielo, a través de la internet. Porque tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor amado. Que tu Espíritu lleve esta palabra y ministre ahí, Señor, donde está esa necesidad. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano. Creo que vamos a memorizarnos este verso, y si hay algún verso en la Biblia que vamos a aprendernos de memoria, va a ser este. Y dice Hebreos capítulo 11, verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque hay un Dios, ¿verdad, hermano? Hay un Dios. No nos podemos acercarnos dudando. No nos podemos acercarnos a Él inseguros. No nos podemos acercarnos a Él con aquella duda en nuestro corazón. Aunque no le veamos, aunque no le palpemos, pero sabemos que está ahí. Y que es galardonador de los que le buscan. El Señor nos ha enseñado en su palabra que todo aquel que se acerca a Él no le echa fuera. Jesús dijo: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él lo recibe. Pero ¿qué es lo que verdaderamente nos hace correr en busca de Dios? Porque sabes, hay siempre un momento en la vida del ser humano, de todo el ser humano, que hay un momento específico en el que nace ese deseo de acercarse a Dios, en el que nace ese deseo de buscar a Dios. Sea en medio del conflicto, sea en medio de la circunstancia difícil, sea en medio de una actitud de agradecimiento por algo que Dios hizo en tu vida, en tu familia. Pero llega un momento en la vida del ser humano que anhela acercarse a Dios. Aunque la vida realmente nos ha enfrentado a tantos momentos dolorosos, a tantos desafíos, a tantas pruebas, en las cuales nosotros nos hemos visto limitados. Nuestra fuerza, nuestras habilidades, nuestra capacidad llega a un límite cuando enfrentamos aquella prueba que es mucho mayor que nuestra propia capacidad.
Y vemos esas realidades internas que brotan dentro de nuestro ser cuando nos enfrentamos ante una adversidad mucho mayor que nuestras fuerzas, mucho mayor que nuestras habilidades, mucho mayor que nuestras capacidades. Y al ver esa limitación, inmediatamente comienza a brotar aquella realidad interna que te rodea. ¿Sabes? En medio de esa realidad interna, algunos tienden a encerrarse en esas debilidades. Otros tienden a encerrarse en esas frustraciones. Pero otros toman la decisión de buscar ayuda en otras personas. ¿Cuántas veces has corrido a otras personas cuando la necesidad ha llegado a tu vida o a tu casa o a tu familia? Otros corremos a entidades benéficas o comunitarias, esperando que ahí nos van a ayudar, esperando que ahí nos van a sacar de esa situación adversa o de ese problema. Y corremos en busca de ayuda, en busca de auxilio. Pero otros toman la decisión de buscar a Dios. Otros toman la decisión, hermanos, de invocar el nombre de Dios. Cuando yo hablo de invocar el nombre de Dios, no me estoy refiriendo a aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Para aquellos que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Redentor, el invocar a Dios no es una opción, sino que es una necesidad. Es algo que es una realidad en tu vida, en mi vida, hermano. Cuando yo estoy hablando de estas personas que tal vez de niños les hablaron de un Dios que jamás llegaron a tener una relación con Él. Tal vez los desarrollaron en una casa, tal vez acostumbrados a dichas religiones que les mencionaban el nombre de Dios. Pero en medio de aquellas adversidades, en medio de aquellos conflictos fuertes, invocan el nombre de Dios. ¿Cuánta gente no dice en medio de su angustia, Dios mío, ayúdame? Y es una palabra que sale espontáneamente. No necesariamente de una persona cristiana, sino de alguien que tal vez no ha tenido ese encuentro con el Señor, esa relación con Dios. Yo quiero hablarte hoy ¿qué es lo que te acerca a Dios? ¿Qué verdaderamente te hace correr en busca del Señor? Y te repito, no es para aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sino para aquellos que no le conocían a Él. Y vamos a ir al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Y vamos a hablar aquello que nos acerca a Dios. Aquello que te acerca a ti y a mí a Dios cuando nosotros estamos todavía fuera de aquella gracia salvadora, fuera de aquella gracia redentora. Aún no hemos tenido ese encuentro con el Señor. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, verso 21, se desarrolla esta historia y necesidades. Dice el verso 21 del capítulo 5 de San Marcos: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de las sinagogas, o de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. ¿Qué es lo que hizo a este hombre llamado Jairo correr al Señor? ¿Qué es lo que hizo a Jairo verse en la necesidad de ir a donde estaba Jesús? La palabra dice que era un principal de la sinagoga. Las sinagogas eran aquellos lugares donde los judíos se reunían a leer de la ley o del Torah, como muchos le llamamos. Ahí se hablaba o se leía la palabra de Dios. Pero Jairo no veía ahí la respuesta. Jairo no encontraba ahí
la respuesta para aquella necesidad. Su hija estaba agonizando. Estaba agonizando y obviamente él corre en busca del Señor. Y dice que llega ahí donde se encuentra Jesús y le rogaba mucho, dice el verso 23. Mire, ¿quién no va a rogar a alguien que sabe que tiene la respuesta para darle vida a un ser querido, hermano? ¿Quién no va a rogar a alguien que sabe que tiene aquella salida o aquel aliento de vida para un ser querido que está agonizando y está muriendo? Yo creo que ustedes y yo lo haríamos. Jairo era la hija de él la que estaba muriendo. Era la hija de él la que estaba agonizando. Entonces, ¿qué hizo correr a Jairo en busca del Señor? ¿Sabes? Lo que te hace acercarte a buscar a Dios, y estoy hablando y quiero ser bien específico en esto, no estoy hablando de aquellos cristianos o de aquellos que nos reunimos en las iglesias cristianas evangélicas y leemos la palabra de Dios. No, eso debe de ser una responsabilidad nuestra, el buscar a Dios. No es una opción, pero para aquellas personas que no conocen del Señor. Jairo había conocido la religión judaica, pues era, dice, principal de la sinagoga. Pero no había tenido el encuentro con Jesús. No había conocido verdaderamente quién es el Señor. Ahora yo te pregunto a ti que estás aquí, hermano, ¿has tenido tu encuentro con Jesús? Hermano, tú que nos estás viendo a través de la cámara y dices ser cristiano, ¿has tenido ese encuentro con el Señor? Y si tu respuesta es amén, para ti no es una opción el buscar a Dios, es una necesidad. Es una responsabilidad diaria el buscar a Dios. Ese es el aliento de vida para nosotros. Eso es lo que nos sostiene en el día fuerte, hermano. Aquella convicción, aquella realidad de que el Señor está con nosotros. Pero Jairo se ve enfrentado ante esta situación. Cuando la palabra de Dios dice que era uno de los principales de la sinagoga, obviamente era un hombre que tenía bienes, era un hombre que tenía una buena posición, era un hombre que tenía, si quieres hablar materialmente hablando, para contratar quizás los mejores médicos de su época. Pero él oye que Jesús está en ese lugar. Y obviamente se había escuchado lo que Jesús hacía en las ciudades vecinas, o los milagros que se daban donde Jesús llegaba. Porque donde el Señor llega, siempre algo sucede, hermano. ¿Sabes que siempre algo sucede donde llega el Señor? Ahí donde está Jesús, siempre algo va a suceder. Ahora me pregunto, ¿está Jesús en tu hogar? ¿Está Jesús en tu vida? Si está ahí, algo va a suceder. Y te digo que mientras esta palabra esté siendo predicada, algo el Espíritu Santo va a comenzar a hacer allí en tu hogar, allí en tu vida, allí en medio de esa necesidad, allí en medio de esa situación. Y te va a despertar aquel deseo de acercarte al Señor en oración, de buscarle a Él, de clamarle a Él. Pero Jairo llega rogándole al Señor. ¿Sabes lo que hace acercarse a las personas a buscar a Dios? Es el reconocer que solamente Dios puede ayudarnos en medio de la prueba. Solamente el Señor puede ayudarnos en medio de la prueba, hermano. Y esto nos ayuda a tratar áreas dentro de nuestro ser interno. Y nos hace reconocer que no importa la posición social, que no importa la posición económica, que no importa, hermano, quizás los bienes materiales que poseamos. Puedes ser dueño de compañía, puedes ser dueño de terreno, puedes tener quizás, qué sé yo, hermano, millones de dólares guardados en tu cuenta bancaria. Pero hay circunstancias donde solamente la mano de Dios puede sacarnos de esa situación. Jairo, su hija, estaba agonizando. Y lo que esto hace es que nos hace reconocer a nosotros los seres humanos que somos débiles. Porque somos débiles, hermano. Mire, ¿cuántos nos creíamos fuertes antes de esta pandemia? Hermanos, ¿cuántos no dijimos al principio del año 2020? No, hoy sí vamos a conquistar esta ciudad para Cristo. Hoy sí vamos a ir y evangelizar. Hoy sí vamos a hablar. ¿A dónde están? ¿A dónde están todos esos que iban a alcanzar y a ganar esta ciudad y estas almas para el Señor? ¿En dónde estamos? Entonces el Señor nos hace enfrentarnos con aquella realidad que como seres humanos somos débiles. Si somos fuertes en el Señor. En Él somos fuertes. Pero en nosotros, en nuestra propia capacidad, somos seres débiles.
y somos vulnerables también. ¿Verdad que somos vulnerables, hermano? Mire, habíamos visto solamente a nuestro alrededor ver situaciones y casos de personas afectadas por el virus. Pero cuando llegó a la casa, cuando llegó ya cerca, ¿cómo nos sentimos, hermano? ¿Cuál fue aquella reacción? ¿Qué fue lo que brotó dentro de tu corazón inmediatamente? Y dicho sea de paso, déjame hacer un paréntesis. Por esas restricciones y por prevención se está desarrollando este mensaje vía virtual. Solamente los hermanos que están involucrados en la transmisión, en el sonido y en la alabanza, estamos aquí. A los demás hermanos se les ha pedido que nos acompañen desde sus hogares. Pero si Dios nos lo permite, el martes estaremos nuevamente aquí con las restricciones y las limitaciones de personas requeridas. Y el domingo también, si el Señor nos lo permite. Ese es solo un paréntesis. No es un anuncio, es para decirte por qué razón se está desarrollando este servicio de una manera virtual solamente. Porque el Señor nos enfrentó a que somos seres vulnerables. El Señor nos enfrentó a que no es las restricciones o el seguimiento que le estamos dando al protocolo o a las medidas preventivas. No, lo que nos ha protegido es la mano poderosa de Dios. Lo que nos ha guardado, lo que te ha cubierto bajo sus alas es la mano soberana de nuestro Dios. Si bien es cierto, tenemos que obedecer, seguir las restricciones, ser diligentes en ello, pero lo que te ha protegido a ti y a tu casa es la mano del Todopoderoso, hermano. Es la presencia del soberano Dios. Jairo sabía eso. Miren, ni su riqueza, ni su posición, ni quizás el conocer a personas de las sinagogas le podía dar salida a esta necesidad que estaba viviendo en su vida, en su familia, en su casa. Su hija estaba agonizando, estaba muriendo. Y llega y le ruega al Señor que vaya con él. Porque dice que le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Verso 23, capítulo 5 de San Marcos. Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Porque todo lo que el Señor toca recobra vida, hermano. Todo lo que Cristo toca recobra vida. Si tú quieres dejarte ser tocado por el Señor, vida va a brotar dentro de ti. Porque Él da vida, Él sopla aliento de vida, su espíritu, su palabra, dice, son espíritu y son vida. Entonces Jairo llega rogándole al Señor. Pero lo que nos acerca, lo que acerca al ser humano a correr a Jesús o al Señor, es reconocer que solamente Dios puede ayudarnos en medio de la prueba. Ahora, ¿qué efecto interno tiene dentro del ser humano? Nos enseña que somos seres débiles. Nos enseña que somos seres vulnerables. Que así como otras personas han sido afectadas por esta situación que está viviendo el mundo, también nosotros como cristianos podemos llegar a ser tocados en nuestro cuerpo físico. Pero la soberana protección de Dios está siempre sobre tu vida y sobre tu casa. Luego se desarrolla la historia y dice que Jesús va con él y lo acompaña. Y una gran multitud, dice, iba con Jesús, iba con ellos y le apretaban. Mire, cuando la Biblia habla de gran multitud, no está hablando, hermano, de 500, de 1000, no está hablando de más de miles de personas cuando habla de multitud. Y dice, una gran multitud le apretaban. Y el verso 25, mire lo que se da en el camino. El verso 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, ¿qué dice? Le iba peor. Mire, había gastado en médicos, había gastado en tantas cosas, hermano. Cualquier tratamiento que le decían, ella iba y lo hacía porque tenía los recursos para hacerlo. Pero una vez se le agotó aquel dinero, una vez se le agotaron aquellos recursos, una vez quizás se agotó todas las opciones que tenía, corre al Señor. ¿Cuántos nos familiarizamos con eso muchas veces? Mire, a veces corremos a
al vecino, corremos al tío, corremos al hermano, no, corre al Señor, corramos a Él. Él tiene que ser no nuestra primera opción, sino nuestra única opción, hermano. A veces nosotros decimos, no, Dios tiene que ser tu primera opción. No, Dios no es ninguna opción. Él es el único que puede levantarnos, Él es el único que puede sanarnos, el único que puede sacarnos de una situación difícil. Él es el único. Que Él vaya a utilizar a quien quiera utilizar, esa ya es decisión del Señor. Pero sin embargo, en el camino se da esta situación, se da esta circunstancia. Mire, Él iba para la casa de Jairo. Él iba porque Jairo lo había ido a buscar por la situación que estaba viviendo con la salud o la vida de su hija. Pero mientras iba en el camino, dice que una mujer que tenía ya 12 años de estar padeciendo de una enfermedad, y antes dice había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada, absolutamente nada, ninguna mejoría había tenido, sino que le iba peor. ¿Por qué está registrado esto que relata la Biblia aquí? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te acercas al Señor, cuando nosotros corremos a Jesús, y estoy hablando para aquellos que no conocen al Señor y nunca han tenido ese encuentro con el Señor, cuando tú corres a Jesús, tienes que saber que los necesitados somos nosotros, no es Dios. Somos nosotros los que tenemos necesidad de Dios, hermano. A veces nosotros queremos hacer sentir a Dios como que es Él el necesitado. O voy a ir a la iglesia porque pobrecito el Señor, o sea, ¿cómo se va a sentir si no llego? No, el necesitado soy yo. Es mi alma la que tiene necesidad de Él. Es mi espíritu el que tiene necesidad de oír aquella palabra, aquella instrucción. ¿Saben? Los necesitados somos nosotros, no es Dios, hermano. Por eso es que mucha gente no se acerca al Señor. ¿Sabe por qué razón? Porque se creen autosuficientes. Porque creen que pueden salir adelante con sus habilidades o sus capacidades. Porque dicen, oh no, yo no voy a pasar necesidad. Tengo tantos bienes, tengo tanto dinero, tengo tantos recursos y tanta gente conocida. No voy a pasar bienes. Y el Señor les hace ver que nada de eso lo va a sostener en el día malo. Solamente la mano de Dios. El saber que somos nosotros los necesitados y no Dios. Ahora bien, Jesús iba pasando por ahí. ¿Quién era la necesitada? ¿Era el Señor o era la mujer? Era la mujer. Obviamente la mujer estaba en aquella necesidad. Ahora bien, cuando el Señor permite la necesidad a tu vida, cuando el Señor permite la necesidad a tu casa, ¿qué es lo que Él quiere enseñarnos, hermano? ¿Qué es lo que Él quiere enseñarte a ti? ¿Qué es lo que quiere enseñarme a mí? ¿Sabes? Cuando el Señor permite que la necesidad toque tu vida, toque tu casa, toque tu familia, lo que el Señor te está enseñando a ti y a mí es que tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes, no podemos jactarnos, hermano, de aquello que el Señor mismo nos ha proveído. Pero hay quienes nos jactamos. Hay quienes, hermano, comenzamos a volvernos, o sea, jactanciosos. No, tenemos que ser humildes y sencillos. Porque ¿qué teníamos nosotros que ofrecerle al Señor cuando Él te alcanzó a ti, hermano? ¿Sabes? Si Jesús hubiera llegado a mi vida y me hubiera dicho, te estoy alcanzando porque tienes algo que darme a mí, no tenía absolutamente nada que darle al Señor, nada. Y te estoy hablando antes de conocerle a Él. Y sabes, mira, en medio de mi testimonio yo hablé esto. Cuando el Señor llegó a mi vida, fue una de las cosas que me hizo quebrarme a llorar delante de Él cuando yo estaba recibiendo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Sabes? El Señor comenzó a hablarme de aquellos pecados, de aquellas faltas que yo había cometido. Y yo sabía que era Dios, porque el único que las sabía era yo y Dios. Y obviamente el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero el diablo jamás te va a querer acercar a Dios, jamás. Jamás, hermano. Y el Señor comienza a hablar a mi vida. Y me decía, te estoy perdonando de esto, de esto, de esto, de esto. Y me sacó, hermano, y comienza a hablar. Y entre más Él hablaba, más lloraba yo dentro de mí. Hasta que comencé y se quebraron mis lágrimas y comencé a llorar. Y en medio de aquel llanto, yo decía dentro de mí mismo, Señor, si tan solo hubiera dicho, pero he visto esto bueno en ti.
y por eso estoy llegando a tu vida. Absolutamente no había visto nada bueno en mí, hermano. Dime, ¿qué de bueno vio en ti el Señor? ¿Qué de bueno, hermano, vio en ti el Señor? No vio absolutamente nada, sino que vio a una persona necesitada que iba destino a una condenación eterna. Y por gracia y misericordia somos salvos, no por obras que hayamos hecho, sino por su gracia y por su misericordia. Entonces el ser humano no corre a Dios porque se creen autosuficientes, porque dice, oh no, yo tengo una buena carrera, yo tengo una buena profesión, oh yo tengo esto, yo tengo lo otro. No tienes absolutamente nada. Por eso es que el Señor permite que la necesidad venga a tu casa, venga a tu hogar, que la necesidad venga y golpee cerca a nuestros alrededores. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos a ser humildes y sencillos. Sabes, el ser humilde no quiere decir que tú vas a venir y me vas a decir, hermano, ore porque yo quiero ser humilde. No, el ser humilde se va a desarrollar a través de las situaciones, a través de las relaciones, a través de las circunstancias que tú y yo enfrentemos. ¿Hay quienes creen que con una oración van a recibir una unción de humildad y van a ser humildes? No. La humildad se aprende. Por eso es que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se aprende, hermano. Entonces, la mujer tenía recursos, obviamente tenía recursos. Mire, porque para estar gastando y pagando médicos por 12 años, tenía recursos, hermano. Tenía sus recursos, o sea, para, qué sé yo, ir a tratamientos. Hay quienes dicen, o sea, allá en tal país hay un tratamiento para eso y tienen los recursos y toman a su ser querido y se van y hacen viaje para aquel país. Y luego se dan cuenta que no era ahí la solución. Mas, sin embargo, cuando el ser humano reconoce, cuando el ser humano sabe que somos nosotros los necesitados y no Dios, va a crear humildad en nuestro corazón. ¿Por qué Jairo se acercó a Jesús? Mire, si era, dice, reconocido en la sinagoga, ¿por qué él no le dijo a los judíos, mire, envíen por Jesús, manden a traerlo? Porque saben, las personas prepotentes así actúan, ¿verdad? Jamás van a ir ellos a buscarlo, sino que simplemente usan a quien quieren usar y dicen, no, ve tú a hablarle, dile tú que venga. Pero Jairo no, él fue personalmente a buscar al Señor. Y esta mujer, a pesar de todos los recursos que tenía y había gastado, ahora que se vio en sus límites, ahora que se vio en aquella necesidad, dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mire, si tocare solamente su manto, seré salva. Y verso 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora bien, ¿puso las manos Jesús sobre ella? ¿Le dijo el Señor, acércate que vas a ser sana? No, la mujer accionó. Mire, después de haber agotado todos sus recursos, ella accionó. ¿Y sabe por qué la mujer accionó? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús, reconociendo a aquella mujer que tenía recursos, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Si tú no das una buena ofrenda, no puedo orar por ti o no puedo sanarte, como muchos hacen ahora en las iglesias. Si tú no puedes dar una buena ofrenda, no puedo orar por ti. No tenía nada que ofrecerle a la mujer, ya lo había gastado todo. Por eso, hermano, qué tristeza da oír de personas, de ministros que cobran hacer una oración. Da tristeza eso. Porque Jesús dice, o la palabra del Señor dice en el libro de Isaías, venid a mí y comprad sin dinero, dice. Entonces la mujer corre al Señor. Pero ¿por qué el Señor esperó o pasó por aquel lugar hasta que ella se vio limitada de sus recursos cuando ella no tenía absolutamente nada más? Porque nosotros no tenemos nada que darle al Señor, hermano. ¿Sabes? Nosotros no tenemos nada que darle al Señor porque Él es dueño de todas las cosas. Él es el Señor, Él es dueño de todas las cosas.
Por eso es que cuando hay personas cristianas que no, es mi vida, y si yo quiero sirvo, y si no quiero no sirvo, y si yo quiero voy a la iglesia, y si no quiero no. Es la vida que Dios te ha dado, es la vida que el Señor te ha prestado, es la salud que Dios te ha permitido tener. Hermano, es aquel sistema inmunológico fuerte que Dios te ha permitido tener a ti, para que el virus no te afecte de la manera que está afectando a otros. Pero es Dios el que ha hecho esa obra, pues de Él son todas las cosas. Y hermano, mire, el ser humano, y espero que no haya cristianos en medio de esto, estoy hablando de aquel que no conoce al Señor. No se acerca al Señor porque dice, no, o sea, yo con toda mi preparación, yo con todo. Mire, cuando yo me convertí al Señor, tenía amigos que iban a entrar aquí a la universidad, aquí en este país del sur, al que estamos nosotros, vecinos, y hacían jactancia de eso. Decían, no, yo con mi inteligencia, ¿y usted qué va a ir a hacer para perder el tiempo ahí a ese lugar? ¿Y usted para qué se va a encerrar en esa iglesia a perder su tiempo? Y si tal vez a ti nunca te lo dijeron, a mí sí me lo dijeron, ahí solamente quieren tu dinero. No sé si te lo dijeron alguna vez a ti, pero a mí sí me lo dijeron. Y cuando yo entendí que Dios al que yo sirvo es el dueño del oro y la plata, digo, ¿qué necesidad puede tener, qué sé yo, de esta poca ofrenda o diezmo que yo dé a la obra del Señor? La mujer no tenía nada que ofrecer, nada. ¿Qué tienes tú que ofrecerle al Señor? Ahora ya en Cristo sí podemos ofrecer nuestra obediencia, nuestro servicio. Ahora sí, ya podemos, o sea, darle algo para gloria del Señor. Él puede utilizar tu vida. Pero cuando tú no eres cristiano, cuando tú aún estás en el mundo, no tengas esa arrogancia que puedes darle algo a Dios. Él es el Señor, es el dueño de todas las cosas, te repito. Pero ¿qué impacto tiene esto internamente dentro de nuestro ser? ¿Cómo creen que esta mujer se sentía ya después de que había agotado todos sus recursos, había agotado todos aquellos medios por los cuales ella pensaba y creía que iba a ser sanada? Aquella altivez se ha de haber venido abajo. Aquel orgullo, hermano, se ha de haber venido abajo. Porque cuando uno cree tener los recursos o los medios, hermano, se cree altivo, se cree orgulloso. Como hay personas, y esto sí lo he oído tristemente en labios de personas que dicen ser cristianas, no, mi trabajo, mi esfuerzo es lo que me ha sostenido. No, ha sido la mano poderosa de Dios la que te ha sostenido. Ha sido la mano de Dios, hermano. Mire, ¿por qué cuando hay aquella actitud y aquel pensamiento en nosotros que conocemos al Señor? El Señor permite que caigas en cama enfermo y no puedes trabajar. El Señor permite que cierren esa compañía donde tienes años de estar trabajando y ya has pasado meses sin trabajar. Pero el pan, la comida jamás ha faltado sobre la mesa de tu casa. Porque fiel es aquel que prometió proveer para nuestras necesidades. Amén. Fiel es el que lo ha prometido. Así que no tenemos absolutamente nada que darles al Señor. Mire, alguien decía, no, este hermano era músico en el mundo, así que el Señor lo va a usar en la alabanza. No, hermano, el Señor no usa aquellas quizás profesiones o cosas que nosotros habituamos en el mundo a hacer, sino que comienza a formarnos, comienza a prepararnos, comienza a desarrollar aquel propósito por el cual Él te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. La mujer dijo dentro de sí, si tan solo tocara de su manto, seré salva. Porque aquella convicción la hizo accionar. Porque cuando hay altivez, eso nos impide accionar, hermano. Cuando hay orgullo, eso nos impide accionar. Por ejemplo, si el Señor comienza a hablar y decir, no, tienes que arreglar tu vida, tienes que ordenar aquellas cosas que están impidiéndote a ti crecer y desarrollarte. Y de repente uno tiene resentimientos y odios contra ciertas personas. Y el Señor dice, ve y arregla esto. ¿Sabes? Si hay orgullo todavía entre nosotros, vamos a ir, no lo voy a hacer todavía. Y algo otro nos escondemos detrás de algo más espiritual. Decimos, no, hasta que el Señor me lo revele, el Señor me lo diga. Te lo está diciendo ahí.
¿Sabes? Desde el momento que tú lees en la palabra del Señor, allí, que nos amemos unos a otros. Y que de la misma manera que Dios te perdonó a ti, que perdonemos también a aquellos que nos ofenden. Desde ahí, desde que lo leemos, ya el Señor te lo está hablando a tu vida. ¿Por qué esperar más revelación? ¿Por qué, hermano, entrar en aquella espiritualidad de decir, no, hasta que el Señor me hable? No, ahí te vas a quedar hasta la venida del Señor. Él te lo está hablando hoy a través de su palabra. La mujer accionó. Ella no solo oyó que Jesús estaba allí, sino que accionó, corrió hacia donde estaba el Señor. Y dice que dijo dentro de sí, si tan solo tocare su manto. Pero la mujer no iba demandando nada porque no tenía nada que ofrecer. ¿Sabes? Cuando el Señor lo llama a uno al servicio, es de darle gracias al Señor. Porque si yo voy y digo, bueno, si es que como nadie puede predicar como yo predico, como nadie puede cantar como yo canto, como nadie puede tocar el instrumento como yo lo toco, me escogiste a mí. No te jactes de eso. El Señor puede levantar aún de las personas que ustedes ven caminando allá afuera. Él puede levantar adoradores, predicadores, ministros. Porque ¿qué teníamos que ofrecerle al Señor nosotros? Y hablo por mi vida. Cuando yo veo fotos, de mi persona cuando no conocía del Señor, yo decía, tú, Señor, no viste absolutamente nada bueno en mí. Por eso me escogiste, por tu pura misericordia y tu gracia. Y eso bota toda altivez y todo orgullo, hermano. Mire cuánta persona todavía lucha con ese orgullo, que cuando tú le dices, mire, busque al Señor. No, yo voy a ir cuando yo quiera. No, yo voy a hacerlo cuando yo siente en mi corazón. O sea, no es así. Tenemos que ser humildes delante de Dios. Tenemos que ser sencillos delante del Señor, hermano. ¿Sabes? Cuando el Señor nos hace reconocer que no tenemos nada que ofrecerle, eso trae aquella altivez hacia abajo. Eso quiebra aquel orgullo, hermano, que muchas veces creemos sentir dentro de nosotros. Y sentimos y reconocemos que si estamos aquí es por pura misericordia de Dios. Que si nos podemos parar a ministrar delante de Él es por pura misericordia de Dios, hermano. Pero cuando yo ya me jacto, ya digo, bueno, como no hay nadie que predique, o sea, me van a llamar, me van a decir a mí que vaya y que predique. No, el Señor siempre va a llevar hacia adelante su obra, hermano. Si la obra del Señor depende del hombre, del ser humano, tiempo se hubiera terminado. Pero la obra depende de Dios. Depende de la mano soberana de nuestro Dios. Y va a seguir hacia adelante hasta donde el Señor tiene estipulado, hermano. Entonces, quita toda altivez y orgullo cuando sabemos que no tenemos nada que ofrecerle al Señor. La mujer no tenía nada que ofrecer. Y corre a Jesús. Y mire, y toca el borde del manto del Señor. Y dice que enseguida, mire, enseguida fue sanada. Enseguida aquella fuente de su sangre se secó, dice. Verso 29, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, verso 30, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ve que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ahora yo te hago una pregunta a ti, hermano, que estás aquí. Y tú que nos miras a través de la internet, si quieres responderlo, puedes escribir ahí también. ¿Tú crees que el Señor no sabía quién le había tocado? Hermano, ¿tú crees que Jesús no sabía quién era la que le había tocado? El Señor sabía. Él sabía quién era. Pero ¿por qué hace esa pregunta? ¿Por qué hace esa pregunta el Señor? ¿Quién es quien me ha tocado? ¿Sabe por qué razón? Porque cuando ustedes y yo hablamos de las maravillas que Dios ha hecho, cuando ustedes y yo testificamos de la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, no es para gloria nuestra, sino para gloria del Todopoderoso, del soberano Dios. Cuando tú dices, esto es lo que Dios está haciendo en mi vida, este es el cambio que el Señor está haciendo en mi vida, no es para que le pongas un me gusta a este mensaje, no, es para la gloria del Todopoderoso, porque Él tiene poder de cambiar la vida de cualquier persona. Entonces Jesús hace esa pregunta. Y sabes, Él esperaba
que la mujer hablara, que la mujer testificara, que la mujer dijese algo. Pero Jesús sabía. ¿Por qué razón no fue y le dijo: tú me has tocado y has sido sana, testifica? Por eso es que cuando Dios haga algo en tu vida, hermano, y tú dices: bueno, escuchando este mensaje, escuchando esta prédica del pastor tal, el Señor me sanó, dale la gloria a Dios. Dale la gloria al Señor. No escribas ahí en las redes sociales y digas: cuando escuché el mensaje del pastor Walter, el Señor. No, dale la gloria al Todopoderoso, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor la que trae sanidad a nuestras vidas. Mire, Jesús hace esa pregunta. Y sabes, es triste. El Señor por una razón ha permitido esta dispensación de tiempo que estamos viviendo, porque es triste ver cuántos ministros se entristecen porque no le ponen un me gusta a su mensaje. No, el mensaje no lo predicamos para que te guste o no te guste, es la palabra que Dios quiere que tú escuches y que vuelvas tu corazón a Él. Ese es el propósito de este mensaje. ¿Saben? La mujer dice, verso 31 o 32, perdón. Pero él miraba alrededor, dice, para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Ha hecho algo grande Dios en tu vida, hermano? Hermano, ¿ha hecho algo grande Dios en tu vida? Te pregunto a ti que estás viendo: ¿ha hecho algo grande Dios en tu vida? Entonces testifica de eso, habla de eso, habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida, habla de aquellas cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Si tú lees todo el capítulo 5 de San Marcos desde el verso 1, sabes, antes de esto se dio una situación en Gadara, donde sale un hombre que está atormentado por demonios. Pero al final, no te quiero narrar toda la historia, al final el Señor le dice: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. No le dice: ha hecho Jesús contigo, ha hecho Dios contigo. Miren, no sé si tú lo lees así, pero ¿por qué el Señor no le dijo: ve y cuenta cuán grandes cosas yo he hecho contigo? No, porque Jesús vino a darle la gloria a Dios. Jesús vino a darle la gloria a Dios. Él dijo: gloria de hombre yo no busco, pero sí la gloria de mi Padre es la que yo vengo a haceros saber. Entonces la mujer comienza a decirle lo que había pasado en ella. Haciendo un paréntesis, ¿desde cuándo tú no hablas de lo que el Señor ha hecho en tu vida? Mire, porque hablamos de deporte, hablamos de política, hablamos de novelas, hablamos de tantas cosas. Pero ¿has hablado de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Has testificado a alguien de lo que el Señor ha hecho en ti, hermano? ¿Desde cuándo? Si yo te preguntase a ti, no me respondas, pero respóndelo al Señor. ¿Desde cuándo tú no testificas de la obra maravillosa que el Todopoderoso está haciendo y ha hecho en tu vida? ¿Desde cuándo, hermano? Mire, ahora hablamos de política aunque no la entendamos, pero igualmente criticamos y juzgamos y señalamos aunque absolutamente no entendamos nada. Estoy hablando ahora sí de cristianos, de creyentes. Mire, hablamos de deportes, hablamos de tantas cosas, pero no hablamos de Cristo. No hablamos de aquel que ha redimido nuestra alma. No hablamos de aquel que te ha dado esperanza de vida eterna a ti y a tu familia. Jesús pregunta, y él dice que observaba alrededor a ver si alguien iba a salir. Se levanta la mujer y dice que cuando corre al Señor, se postra delante de él, porque Él es digno de adoración. El Señor al que nosotros servimos es digno de adoración. Se postra delante de Él. ¿Y sabe por qué razón Jesús hace de esta manera? Porque la gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida, nadie, absolutamente nadie, la va a testificar de la manera que tú y yo la podemos testificar personalmente hablando. Nadie va a hablar del testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida como yo lo puedo hablar. Nadie va a hablar del testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tú, hermano, que estás aquí en el edificio y tú que estás viendo, nadie va a hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida como tú lo puedes hablar. Jesús quería oír de la mujer. Él quería escuchar. Mira, aquella mujer que había sufrido, aquella mujer que había padecido por 12 años, aquella mujer que había gastado todo lo que tenía,
Y quizás hasta endeudada estaba hoy ya, pero la Biblia no dice eso. Había gastado todo. Ahora corre al Señor y encuentra aquella sanidad anhelada. Ahora bien, ¿has encontrado tú en Jesús lo que tu alma anhelaba, hermano? Hermano, yo te pregunto a ti que estás aquí, ¿has encontrado en Jesús lo que tu alma anhelaba? Tú que me estás viendo, hermano, ¿has encontrado en el Señor lo que tu alma anhelaba? Porque yo sí lo he encontrado. ¿Sabes? Porque dentro del ser humano hay un vacío en el corazón. Hay un vacío que solo Dios puede llenar, hermano. Porque prueban el alcohol, prueban las drogas, prueban las inmoralidades, prueban los deseos, prueban, hermano, tanta diversión. Y quedan tan vacíos y lastimados y endeudados muchas veces. Porque la droga endeuda a las personas. Mire cuánta persona se vuelve adicto, que después para satisfacer aquella necesidad o aquella adicción tienen que robar y tienen que ir a hacer cosas vergonzosas. Pero ese vacío no lo llena nadie más que Dios. Cuando estaba en la escuela dominical allá en el país donde me convertí, oía yo hablar a un maestro y tenía un rompecabezas enseñándole a los niños. Y todas las figuras encajaron en los lugares que iban, pero quedó una vacía. Y tenían varias, pero ninguna encajaba ahí. Ninguna. Y la figura que había quedado vacía estaba exactamente en el corazón de este rompecabezas que estaban formando. Y el maestro enseñando le decía a los niños, ya niños como de entre 8 y 10 años. Y ellos decían, pero no hay ninguna figura que encaje. Y él les decía, saben, así es la vida del ser humano. Tienen ese vacío dentro de su corazón y tratan de llenarlo con tantas cosas. Pero esa figura tiene la figura de Dios, solo Él puede llenarla. Y le daba esta enseñanza a niños. Y mire, yo solo estaba escuchando porque estaba de guarda, o sea, estaba cuidando, o sea, ese salón de niños. Y eso quedó tan grabado en mi mente y en mi corazón. Yo hace unos meses que me acabé de convertir al Señor, pero quedó tan dentro de mi corazón. Y yo dije, eso es muy cierto. ¿Por qué el ser humano no corre a Dios cuando es Él el único que puede llenar ese vacío? ¿Sabes? Si tú o alguien está viendo y no conoce al Señor, ya no trates de llenarlo más con tus propias capacidades, con tus propias habilidades. Corre al Señor. Solo Él puede llenar ese vacío. Solamente Él, solo Cristo Jesús puede llenar ese vacío en su corazón. ¿Sabe? La mujer cuando recibió esa sanidad, la mujer cuando vio que aquel azote que golpeaba su cuerpo o atormentaba su cuerpo fue sanado, dice que ella corrió al Señor, se postró delante de Él y comenzó a decirle todo lo que había sucedido. Porque el hablar, el testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sabe lo que provoca eso en nuestro ser interno? Gratitud. Gratitud, hermano. Gratitud, agradecimiento. Pero cuando alguien dice, no, si yo vengo de familia cristiana, no, si mis padres eran pastores y mi abuelo pastor y mi tatarabuelo, obviamente Dios me tenía que alcanzar. No, no te jactes de eso. No te jactes de eso. Si Dios te alcanzó es porque ha tenido misericordia de ti y de mí. Entonces la mujer testifica y habla lo que había sucedido. Pero mire lo que le dice el Señor, verso 34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote o la enfermedad que tenía. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Porque toda esta historia se relaciona porque Jairo fue a buscar al Señor. Pero en el camino el Señor tenía preparado eso que iba a suceder a la mujer. Porque nada sucede por casualidad en la obra de Dios, hermano. Nada, absolutamente nada sucede por casualidad en los planes del Señor. Entonces dice que mientras todo eso acontecía, verso 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía,
lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Yo le preguntaba el domingo, ¿cuántos le tienen temor y miedo a este virus? Muchos dijimos amén. Pero el Señor nos dice: no temas, cree solamente, porque aquel que ha prometido guardarnos es poderoso para guardarnos, hermano. Aquel que ha prometido terminar la obra en tu vida y en mi vida, la va a terminar. Este virus no la va a bloquear, pues Él es mayor que este virus, hermano, y que cualquier circunstancia que se pueda levantar sobre esta tierra. Por eso es que Él es el Dios todopoderoso. Entonces le dice: no temas, cree solamente. Y no permitió, dice, que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hacían? Dice el verso 40. Y se burlaban de él. Y es que la gente es cambiante, ¿verdad, hermano? Mire, acababan de estar llorando. Ahí dice la Biblia que acababan de estar llorando, estaban llorando y haciendo lamento. Pero cuando el Señor les dice eso, inmediatamente se convirtió en risa y en burla. Así es el ser humano. El ser humano es cambiante, el único que no cambia es Dios. Él es el mismo, Él es fiel. Por eso es que yo le decía a alguien: si hay alguna persona o alguien delante de quien tú tienes que humillarte y llorar, ese es Dios, no delante de ningún ser humano. Y esto no es orgullo, no. Si hay alguien delante de quien tenemos que humillarnos, hermano, es nuestro Dios, porque el ser humano es cambiante. Hoy te están oyendo y te dicen: oh, hermano, le vamos a ayudar, mire esto, lo otro, y mire la situación que está pasando. Pero les dices algo que les provoca risa, comienzan a burlarse de ti. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Se comienzan a burlar. Miren lo que sucedió aquí. Es que el ser humano es cambiante, es así. Por eso es que ahora cuando yo leo esto entiendo más por qué la palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque si hay alguien en que nosotros debemos de confiar, es en nuestro Dios, en nuestro Padre, es en Él. Entonces comienzan a burlarse los que estaban ahí, los que acababan de estar llorando y lamentándose. Dice que comienzan a burlarse. Verso 40 dice: y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Ahora bien, ¿por qué tomó solo al papá y a la mamá? ¿Por qué tomó solo al padre y a la madre? Yo se los he dicho en varias ocasiones. Nadie, absolutamente nadie, va a orar por tus seres queridos como tú, padre de familia, como yo, padre de familia. Puedo pedir oración y puedo pedir que hagan cadena de oración, pero nadie va a orar por tu ser querido como uno mismo, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Por eso es que Jesús toma al padre y a la madre, y cuando dice: y los que estaban con él, que eran los que había llevado, a los tres que había llevado, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que los había llevado con él, y entraron a aquel lugar donde estaba la niña. Verso 40, te lo leo nuevamente, dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que hicieran publicidad, que lo pusieran en todas las redes sociales, o que dijeran que él había hecho eso, que dijeran que él lo habían invitado a una campaña evangelística o un servicio y que Dios había hecho maravillas. No, él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Sabes? Cuando ustedes y yo pensamos que ya está todo perdido, le voy a pedir a los hermanos de la música que pase. Cuando ustedes y yo pensamos que ya está todo perdido, el Señor te dice: no temas, cree solamente. Porque hemos llegado a un punto muchas veces
en pensar que ya está todo perdido. Pero el Señor te dice en esta noche: no temas, cree solamente. ¿Cuántas personas hacían burla de las restricciones y las medidas que se están tomando y todavía lo hacen? Pero no es hasta que se ven afectadas en su propia casa personalmente o un ser querido muy cercano a ellos que verdaderamente dicen: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Tal vez yo lo tomé por juego, o tal vez yo lo tomé a la ligera, pero esta es una realidad que está afectando la salud del ser humano. Y Dios permite que llegue eso cerca de tu casa para que aquella altivez y aquel orgullo se baje. Pero cuando Dios hace algo en tu vida, cuando el Señor hace algo en tu vida, aquella gratitud, aquel agradecimiento provoca dentro de tu ser valorar lo que hemos recibido. Porque hemos recibido mucho del Señor, hermano. Hemos recibido mucho del Señor. ¿Sabes? El salmista decía: si yo hablara de tus obras, me sería difícil enumerarlas. Si hablara de tus misericordias, de todo lo que has hecho en mí, quizás me faltaría el tiempo para enumerarlas todas ellas. Cuando hay gratitud dentro de tu corazón, valoras lo que Dios ha hecho en tu vida, valoras lo que has recibido de parte del Señor. Pero cuando no hay gratitud, comenzamos a renegar por todo, hermano. Pero tal vez tú piensas: yo no sé la situación que tú estés pasando, no lo sé. Y no conozco en las circunstancias que te encuentres tú y tu familia hoy, no lo sé. Pero si hay algo que el Señor me decía que hablara a su pueblo, es esto: de que no nos jactemos, de que si hay algo en lo que nosotros podamos glorificarnos es en la misericordia de nuestro Dios, porque es Él el que ha hecho maravillas en tu vida y en mi vida. El Señor te levantará, hermano. El Señor te va a levantar y te vas a sorprender. Te vas a sorprender de lo que el Señor va a hacer en tu vida, en tu casa. Él aún no ha terminado su obra en nosotros. Él aún no ha terminado su obra en ti y en mí. La realidad que no deja o permite a una persona acercarse y buscar a Dios no son tantas las circunstancias que está viviendo, no es tanto los problemas que está enfrentando o la necesidad que está pasando, sino aquellas realidades internas que hay dentro de cada uno de nosotros. Sabes, hay gente que sabe que solo Dios puede sacarlos de esa situación, pero el orgullo no los deja dar ese primer paso. Hay otros que saben que solamente el Señor puede levantarlos de esa condición en la que se encuentran, pero aquella altivez, aquella jactancia de creerse ser algo, no los deja. Pero cuando tú entregas eso y lo pones a los pies del Señor y viene y le dice: Señor, aquí está mi orgullo, aquí está mi jactancia, aquí está mi altivez, porque soy también vulnerable ante estas situaciones, es cuando el Señor comienza a obrar y abrir tu corazón para recibirle como Señor y Salvador. Pero aquellos que le conocemos y tal vez por circunstancias que hemos pasado y vivido en el camino o en nuestras relaciones con los hermanos, y optamos por alejarnos del Señor, optamos por apartarnos de aquella comunión con el Señor, a ti y a mí el Señor nos dice que nos volvamos a Él, que volvamos a esa relación que teníamos antes con Él, que volvamos a esa comunión y que nos acerquemos tal y como somos, tal y como estamos, tal y como Él nos conoce. En el acercarnos y buscar a Dios está nuestro bien, hermano. Ahí cerca del Señor estarás seguro tú y todos tus seres queridos. No dejes que el orgullo, no dejes que la altivez, no dejes que el que dirán las personas te impidan el correr al Señor, el acercarte a Él. ¿Sabes? Quiere leerte para terminar lo que dice el Salmo 73. Tú lo puedes leer en tu casa.
Salmo 73, versos 27 y 28 dice de esta manera: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, es una decisión personal, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a cantar esta alabanza junto con los hermanos. Y vamos a decirle: Señor, tal y como soy, tal y como me encuentro en este preciso momento, hoy me acerco a ti. Señor, si ha habido orgullo dentro de mí, si ha habido jactancia dentro de mi ser, si ha habido, Señor, altivez dentro de mi corazón, ahora yo lo pongo y lo traigo, Señor, a tus pies. Ahora los traigo a la pie de la cruz, Señor del cielo. Ahí, a ese lugar donde tú me alcanzaste, a ese lugar donde tú me redimiste, a ese día, Señor, en el que tú llegaste a mi vida y te recibí como mi Señor y Salvador. Ahora yo lo traigo, Señor, ahí, a ese instante, a ese preciso instante, a los pies de la cruz. Ahí, Señor, donde yo sabía que no tenía absolutamente nada que ofrecerte, que no tenía absolutamente nada, por lo cual sentirme, Señor, más que otras personas. Ahí, a ese momento, hermano, tú que estás aquí en el edificio, recuerda ese día que el Señor llegó a tu vida. Recuerda ese día cuando tú abriste tus labios y le recibiste como tu Señor y tu Salvador. ¿Cómo te encontró el Señor? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la situación que estabas viviendo? Y a ti, hermano, que nos miras a través de esta transmisión, ¿cómo te encontró el Señor? ¿De qué nos jactamos hoy? Como que no hubiésemos recibido primero nosotros de Dios. Ahora sí Él está trabajando tu vida. Ahora sí Él está sanando nuestro corazón. Y podemos darle servicio, y podemos darle alabanza, y podemos, hermanos, servir en su obra. Pero cuando no le conocíamos, no teníamos absolutamente nada que traer y darle al Señor. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor amado, que este mensaje, Señor, tú lo hagas vida dentro de los corazones de aquellos que no te conocen. Y si tú has estado hablando a sus vidas, si tú has estado hablando a sus corazones, pero tal vez, Señor amado, el orgullo, la jactancia, la altivez, el creerse ser algo cuando no lo son, los ha detenido. Señor, que todo eso caiga delante de ti y que haya libertad en esos corazones para acercarse a ti, para quebrarse delante de tu presencia, para reconocer que todo lo que tenemos y lo que hemos alcanzado te lo debemos a ti, Señor. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, que nos hace acercarnos a ti, que nos hace acercarnos a ti, oh Dios. El reconocer, Señor amado, que somos seres vulnerables. El reconocer, Señor bendito, que no estamos exentos de pasar las situaciones que los demás mortales pasan, Señor. Ellos se enferman, nosotros también. Ellos tienen problemas personales, nosotros también. Ellos tienen situaciones familiares, nosotros también. Ellos luchan contra deudas financieras, nosotros también. Pero nosotros tenemos un Padre a quien correr, y tenemos un Padre a quien llorar y pedir por cada una de nuestras necesidades. Y por eso oro por aquellos que no te conocen, Señor, y que te reciban como su Señor y su único Salvador. Pero para aquellos que te conocemos y nos hemos distraído en nuestra comunión contigo, el llamado que tú nos haces es volvernos a ti, volvernos a ese primer amor, volvernos, Señor del cielo,
y acordarnos de cómo nos encontraste en ese día que llegaste a nuestra vida, en ese preciso momento cuando tú llegaste a mi vida. Tú sabes cuál era mi condición. Tú sabes, Señor bendito, aquel vacío que había dentro de mi ser, que nada lo había podido llenar, pero tú sí lo llenaste, Señor bendito. Y por eso te doy toda gloria y te doy toda honra, te doy toda alabanza y toda adoración. Oro, Señor, por cada familia, oro por cada uno de mis hermanos que fueron afectados, Señor, por este virus. Que tu misericordia y tu bondad sea sobre ellos y tu mano de sanidad los levante. Si oro por aquellos donde quiera que nos estén viendo, que estén pasando momentos difíciles, sea de salud, sea familiares, sea financieros, que tu misericordia y tu bondad sea sobre sus vidas. Y tú proveas, Señor del cielo, conforme tus riquezas en gloria. Padre bendito, yo te doy gracias por el gran privilegio que me das de servirte, por el gran privilegio que me das, Señor del cielo, de ser útil hoy en tus manos. No porque yo era algo, Señor, sino porque tú estás desarrollando esto en mí. Porque no tengo absolutamente nada de que jactarme delante de ti. No puedo decir, Señor, que me sacaste de las mejores familias. No puedo decir, Señor, que me levantaste y me fuiste a sacar de las mejores universidades, colegios, Señor, o institutos bíblicos. No. Ahí, Señor, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, ahí llegaste tú, Señor amado, y ahí extendiste tu mano de salvación sobre mí. Por eso es que mi alma está agradecida contigo, Señor. Mi alma está agradecida, Señor del cielo. Y la promesa que yo te hice el día que te conocí, que te serviría donde quiera que tú, Señor amado, así lo eligieras, aún sigue de pie, Señor. Y te serviré donde quiera, Señor del cielo, que tú me envíes y me lleves. Y si es aquí, Señor, aquí también te seguiré sirviendo. Pero si lo hago, Señor, es por gratitud. No es por volverme, Señor, alguien popular o reconocido, no, sino es por gratitud a ti, Señor del cielo. Porque a ti es toda la gloria, a ti es toda la honra. Que tu Espíritu Santo ministre, Señor, cada una de las vidas de mis hermanos. Oro por cada familia, oro por cada hogar. Oro por aquellos que no te conocen, que salvación llegue a ellos. Oro por aquellos que se han apartado, que puedan reconciliarse contigo, Señor. Y oro por aquellos que han perseverado. Fortalécenos, Señor amado, para seguir adelante. Gracias te damos, eterno Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Si el Señor nos lo permite, estaremos nuevamente el martes a las 7:30 aquí y el domingo. Bendiciones.